por estar aquí en San Borja Noticias Edición Central para analizar las cuestiones bastante delicadas que tienen que ver no solo con el partido aprista, sino la coyuntura también de investigaciones a las constructoras brasileñas. ¿Cómo está, doctor Fernando Calle? Bien, Rafael, muchas gracias por la invitación y un cariño, como siempre, a toda tu audiencia esta tarde calurosa. ¿Y cómo está el ambiente? Lo de Toledo. Él salió ayer a los medios, usted seguramente lo ha visto, hizo declaraciones en exclusivas para un programa periodístico dominical y dijo que él no sabía nada, que no tenía nada que ver y como siempre sentó su inocencia. Bueno, primero que el periodista no le preguntó si iba a venir, ¿no? No sé si te percataste de eso, no hubo una pregunta a saber si iba a regresar. Él decía, vengo si hay una justicia justa, decía, ¿no? Bueno, si recogemos el calor popular, va a ser difícil que venga hasta que no transformemos el país, ¿no? De alguna forma, porque en este caso lo que sí veo que se ha puesto a moda, ¿no? Porque si tú ves, el fiscal de la Nación no sabe lo que dicen sus fiscales, el ministro de Estado no sabe lo que han hecho sus viceministros, aquí nadie sabe nada, ¿no? Y eso creo que el pueblo y sobre todo el sistema tan endeble de nuestra democracia no vaya a ser más golpeada, que pueda soportar deficiencias tan graves que pongan en riesgo el sistema en sí. Lo que sí, naturalmente, creo que todo esto nos lleva a algunas reflexiones. Yo coincido y creo que deben respetarse los procesos penales que son reservados, totalmente de acuerdo, que se toman su tiempo. Pero también manifestábamos alguna vez aquí mismo ante los oyentes que cuando hay un proceso de esta naturaleza no afecta a nadie que te impidan salir del país por una situación preventiva. El caso del presidente Toledo, y yo lo decía anteriormente, tiene tanto tiempo, me refiero a Ecoteva, y él creo que hasta reclamaba por qué me tienen tanto tiempo, y tenía algo de razón, porque lo que tiene que explicar el Ministerio Público, el fiscal que estaba a cargo, por qué tanta rémora, más aún cuando se habla de colaboradores eficaces. Yo estoy contento y triste a la vez, estos dos fenómenos, contento porque hace tiempo yo vengo hablando del colaborador eficaz, claro. Y ayer muchos penalistas, especialistas, y pareciera que los medios de televisión recién conociesen esta situación de colaborador eficaz porque le preguntaban con asombro. Entonces el colaborador eficaz, para que sea declarado por el juez, tiene que haber acreditado totalmente los hechos que imputan a una persona de mayor renombre que el que está procesado. Así es, le decían, pues, ¿no? Pero entonces yo no entiendo. Caso Ancas, caso la señora Humala, caso Ecoteva. Se ha hablado de colaboradores eficaces, se ha hablado hasta con números. Entonces, 4 años con colaborador eficaz, con pruebas de las naturalezas que han habido, que ahora pueden tener relación entre el señor Masman, el amigo del presidente Toledo, y todas estas cosas que hubieron, Maiman, todo lo que hubo en Costa Rica, etcétera, etcétera, y no pueden ni siquiera poner un impedimento de salida del país. Eso es lo que me llama la atención y que espero que lo hagan. Yo vengo invocando que el Ministerio Público, dice la Contraloría, este Contralor que fue reclamado, reitero, por la bancada fujimorista y algunos de mis compañeros, que no iba a durar unas horas al volver al gobierno por su elección media rara y haber estado 6 años o 7 años con el Contralor anterior, ahora es el engreído de las bancadas, ¿no? Pero él ha dicho que hay como 200, creo, que han entregado y que estas pruebas las habían entregado hace 8 años. Estados Unidos dice 150, el otro, bueno, que pongan impedimento, no va a hacer ningún daño, porque si no, no van a encontrar a nadie importante. Fernando Calle, usted está en el foro hace muchos años, ha litigado, ha llegado a las instancias más altas, en este caso del Tribunal Constitucional, como uno de sus integrantes, y conoce, digamos, y puede tener esa experiencia y decirnos, ¿confiamos o podemos confiar en el Ministerio Público? Tenemos que confiar, entre comillas, no nos queda otra. Por eso es que lo que tenemos que hacer es reclamarle, invocarles, que lo vengo haciendo con el mayor cariño y amistad, que sin dañar sus reservas de investigación, pueden sin duda avanzar con un poco más de prontitud. Más aún cuando diera la impresión que los 8 años que han tenido los documentos los han venido, supongo, analizando, pero ha venido el paquetón ya de Brasil, el paquete de Estados Unidos. No sé pues si nosotros estamos esperando que las disposiciones legales o los procesos también vengan de fuera, ¿no? Eso es un absurdo. Hay colaboraciones eficaces. Es más, yo señalaba el otro día, y ahí también viene esta
doble satisfacción en el sentido que en este mismo programa hace un tiempo, cuando un destacado penalista en las cámaras dijo que no se podía juzgar a los brasileños que habían cometido delito porque ya estaban juzgados allá, yo señalé que hay naturalmente el principio de territorialidad, ¿no? O sea, si se ha cometido el delito aquí, el agravio es el Estado peruano, podemos juzgarlos, investigarlos. Tengo entendido que el Ministerio Público ha abierto investigación, que también podría hablar con mucha rapidez, porque tú vas a investigar algo que ya se han declarado culpables y que incluso están colaborando, ¿no? Entonces, podríamos ahí tener una colaboración más directa. No debe demorarse, si es que tienen por lo menos, como digo, con las medidas preventivas, porque se está generando con justificada razón y por el tiempo constante de tanto abuso que se trata como si fuese tonta la población, se está generando una ira ya. Y la ira puede ser incontenible, Rafael, por eso. Es una indignación tremenda. Toledo no está en el país. Algunos dicen como que se le dejó todo listo para que se vaya después de Año Nuevo, y García tampoco está en el país. Pasados ya estos hechos, García fue muy duro en su tuit. Él lanzó un tuit diciendo: ya ven, hipócritas, fariseos, los que hablaban de corrupción, ellos son los que están más involucrados. ¿Vemos a un García nervioso? No sé, es el estilo, también el presidente dice lo mismo, ¿no? Además, a todos los que estamos acá criticando nos ha llamado loquitos. Loquitos, nos ha llamado loquitos, ¿no? Y además ha dicho que es una vergüenza nacional el señor Toledo, pero tendrá razones. Es lo mismo cuando tú me hablabas del ministro Cornejo y me hablabas del presidente García. Tendrá razones, pues conocerá, los conoce tanto, ha trabajado para el presidente Toledo, entonces sabrá por qué razones dice de esa indignación, ¿no? Pero indudablemente que de ser cierto lo que, insisto en esto, da la impresión que ya la corrupción que ha sobrepasado por boca de funcionarios, ministros de justicia, etcétera, ha sobrepasado la capacidad del Estado. El primero que lo dijo fue el Contralor Curi, hace unos años, cuando regresó de Ancas. Entonces, si esto ha rebasado, yo vengo insistiendo con toda humildad en que el gobierno, y convoco a las fuerzas políticas, a todas, en una enorme jornada, en lo que podemos llamar una cruzada por la emancipación moral del país, a que naturalmente ya nos aglutinemos, y una de ellas sea solicitar al gobierno insistentemente, yo lo hice notarialmente, para que suscriba el convenio con las Naciones Unidas, a fin de que se instale en nuestro país la Comisión Internacional contra la Impunidad, ¿no? No he caído grato, creo, porque como en estos países están presos dueños de medios, presidente de la República, ministros, jefe de la SUNAT, en fin, están los grandes, entre comillas, porque es lo que persigue la comisión, indudablemente que esa es nuestra tarea, ¿no? La gran jornada, la gran marcha ahora es contra la impunidad. Yo le digo al sistema judicial, la corrupción ya no está necesariamente en el tema político, está en manos del sistema judicial para evitar la impunidad. Siempre va a haber corrupción, me dicen, todo cierto, pero se le combate, se le sanciona. Ya ha llegado una etapa en la que está lastimando demasiado la dignidad peruana, en exceso, ¿no? Estamos enterándonos, yo por ejemplo soy ignorante en la materia, pero a lo mejor pues, los técnicos te dan una explicación más razonada, ¿no? Pero una carretera de 800 millones que llega creo a 6.000 millones, ya estamos hablando, no sé, estaba, ¿no? Doctor, pensando cuando hacía un llamado, ¿no?, para hacer esta comisión internacional de lucha contra la impunidad, una comisión de apoyo acá en el Perú, lo veía convocando a algunos líderes apristas dirigentes. ¿Se salvan algunos? ¿Se salvarán algunos en la hora presente? Por eso es que quiero que todos nos sumemos a esta gran jornada, porque, por ejemplo, a mí como aprista, que no defiendo a ninguno de los que pudieran tener una imputación, pero a veces dicen, pero controla el Poder Judicial. Yo digo, ¿controlarán las Naciones Unidas? No creo, ¿no? Así además, dice, yo digo, pues, de una vez necesitamos, lo que no podemos estar aquí es como si fuese un cementerio. Que todos estamos muertos, nadie dice nada. Tenemos que empezar a generar una unidad nacional, independientemente de aprismo, comunistas, en fin, nuevas fuerzas políticas, lo que fuera, y tenemos que centralizarnos en la lucha contra la impunidad, porque al fin y al cabo es el origen de muchos atropellos, en que se atropellen los derechos de la gente más humilde, de las empresas sanas, etcétera, y pareciera que el sistema que se ha creado es todo un aparato para defender a las empresas dedicadas a las grandes mafias y no para defender al ciudadano, doctor, ¿no? Ahora, pero hay algunas cosas que se dan en la sociedad y lo hemos visto en estos últimos días. Temprano estuvimos en la edición matinal con un representante del partido de gobierno y bueno, se decía lo siguiente, ¿no? Que hace unos días nomás la gente hablaba y algunos dirigentes políticos también que Kuczynski va a tapar a Toledo, que Kuczynski no lo va a soltar porque si cae Toledo cae Kuczynski, pero hemos visto que no se ha dado eso y que Toledo está en este momento en una situación muy complicada. Pero realmente, ¿cuál es
su visión de usted respecto de la primera magistratura, del primer mandatario, el presidente Kuczynski, habida cuenta que fue ministro también de Toledo, y Elian Carr le ha hecho una amenaza, una advertencia pública, realmente que es inaceptable, pero que el presidente todavía está callado. Bueno, sabrá a qué se refieren entre ellos. Ese es un tema cuando han estado tanto tiempo, ¿no? Y esas cosas tienen en relación cuando han sido colaboradores tanto tiempo y no se han dado cuenta de nada, pues, ¿no? Pero la otra dice que sí sabe lo del otro. Entonces, lo cierto es que a los peruanos ahora nos queda que el sistema funcione. Me refiero al sistema judicial, que es el Ministerio Público, el Poder Judicial. Hablamos también del Tribunal Constitucional, porque el otro día tú me preguntabas de los estudios grandes. La lista de estudios jurídicos, yo los decía, árbitros. y yo decía con toda honradez y transparencia, ¿cuántos abogados quisiéramos que venga una empresa de estas, te haga una consulta, te deje $100,000, lo que corresponda a tu capacidad? Pero otra cosa ya es cuando estos, dentro de esos estudios, no creo que pueda ser a través de, como institución, se dediquen y dirán quién le indicó hacer trámites que naturalmente son conscientes que eso atenta contra los intereses del país y contra la ética de la profesión. Pero hay una cosa, nada de eso se puede hacer si tú no tienes amigos, llamemos así, con generosidad en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Tribunal Constitucional, en todas las instancias que tienen que ver con este aparato. Además, ¿cuántas denuncias constitucionales por el Ministerio Público o por terceros se han archivado en el Congreso? Sería bueno también recordar esto. ¿Y por qué? Y de repente los congresistas, esta lucidez mental y moral que tenemos hoy, se les ocurre revivir y rescatar, ¿no? Si hay cosas en el Poder Judicial, si hay en el Tribunal, en fin, todos tenemos la obligación de dar cuenta de nuestros actos con transparencia. La democracia, mira, Rafael, decía Heródoto, no solo es la transparencia, sino la obligación de dar cuenta de tus actos todos los días. Entonces ahora necesitamos que lo exijan a plenitud, ¿no? Yo definitivamente confío en la ciudadanía, le ruego, porque el huaico que ha venido también los está ayudando. Pareciera ser, como decían algunos antiguos en estas clases de corrupción que se conocía en el país, si no hay huaico tenemos que crearlo, ¿no? Doctor, cuando usted ha dicho hay que llamar a las fuerzas que se agrupen, a todos los ciudadanos, porque parece que estamos en un cementerio, nadie reacciona. Sí, nadie, o estamos con nuestras cuestiones personales aisladas, ¿no? Entonces, si estamos en una coyuntura de esas, ya no vale el acuerdo nacional, que hace poco estuvo muy auspiciado por el gobierno, ya no valen los foros a veces que se realizan en distintas instituciones. Entonces, sucede que vivimos en una hipocresía tremenda, en una inestabilidad, y no hay una alternativa sólida que pueda llevarnos a un rumbo mejor. El acuerdo nacional, que en realidad pasa por alto al acuerdo más representativo, que es el Parlamento, porque se entiende que ahí están las fuerzas representativas de la nación, ¿no? Pero sin embargo, le preguntaría al que nos está escuchando, al ciudadano de a pie, si ha encontrado alguna respuesta al tema que tiene décadas en el Perú y que ha llegado a su clímax, que es la corrupción, pero que, insisto, por encima de ella está la impunidad. Entonces, lo que lastima, lo que hiere es que aquí no pasa nada. Y tú te das cuenta que hay medios, yo te felicito, pero hay periodistas renombrados que pareciera como cuando había golpes de Estado, o se trataba cosas así, se autocensuran, que comienzan a pasar en cosas de Disneylandia, ¿no? Sí. Y hablan cosas y pareciera que no existiera nada de lo que está sucediendo. Hay, según las versiones, por eso todo esto también tiene que aclararlo el Ministerio Público, ¿no? Supongo que está investigando, porque el ser periodista, el ser magistrado, el ser no te libera de haber participado en un acto de corrupción. Y se supone que las empresas no saben nada, pero siquiera por curiosidad deberían preguntar a quienes figuran en estas entidades y, bueno, no dicen un paso al costado todos, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la oportunidad, y ahí iba cuando tú me hablas de la invocación. Esto es como la cruzada de los cristianos contra los moros, ¿no? Necesitamos una cruzada independientemente, reitero, de nuestras ideologías. Por eso yo decía que la Comisión Internacional empiece por donde quiera. Si tú hablas de partidos políticos, lo ponemos en la Plaza Bolognesi. Si sale para arriba, toma Acción Popular. Si sale para la izquierda, agarra PPC y el Partido Aprista. Si viene de Unión, pasa por Alfonso Ugarte primero. Lo importante es que ya tengamos que tener una concepción y una verdadera marcha. Usted mencionó el Parlamento. Una marcha real, genuina, masiva de todos los peruanos en aras de evitar que la impunidad se convierta en la
gangrena de nuestras instituciones. Cuando usted señala, ¿no?, esa reacción del público, esa indignación que tiene que manifestarse en las calles, sucede que uno mira el acuerdo nacional, como usted lo ha indicado, la fuerza más representativa debería estar en el Parlamento. Y en este Congreso, ¿cómo está viendo usted el papel de Fuerza Popular, que es la mayoría en el país? Si quisiéramos, Keiko podría ser presidenta del Perú en este momento, porque todos están tan salpicados. Sin embargo, Renzo Reyardo acaba de señalar que cuando estaba de parlamentario, desde Fuerza, en ese momento era el fujimorismo, tenía otro nombre, pero no se quiso investigar el tema de la interoceánica, no meterse con ese tema, le dijeron. Bueno, pero si Renzo ha dicho esto, ¿dónde están los nombres? Es hora de que todos sepamos. Es cierto, por ejemplo, es una cosa que pareciera tener nombre propio y eso ya es inconstitucional cuando se aprobó el hecho de que se le deje sin efecto la prohibición que había para que Odebrecht pueda negociar con el Estado, o que venían los informes de la Contraloría. Pero también dícese que esa ley salió aprobada por unanimidad. Entonces, ¿quiénes han respaldado esta ley? Pues, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidades, mira, Rafael, es cuando aquí tenemos que acostumbrarnos a exigir que se responda políticamente y a veces penalmente. Cuando tú eliges a un miembro de la Corte Suprema, hay consejeros los que lo están eligiendo. Y si este magistrado, después que comete un ilícito, se descubre que tiene un rosario de 1000 denuncias, ¿cómo? ¿Dónde estaban los consejeros que lo ha promovido? ¿Dónde estaban los consejeros que lo han elegido? Tú eliges un miembro del tribunal, son bancadas, y dentro de las bancadas hay líderes, o digamos así, dirigentes que tienen más interés que otros en que este magistrado o esta persona sea elegido. Y si resulta que este magistrado tiene imputaciones, no está a la altura del cargo, ¿quién promovió su elección? Porque tenemos que entenderlo. Es igual que ahora. Tú coges funcionarios de mínima categoría o de mucha categoría o jerarquía, han cometido el delito, ¿quién los llevó? ¿Quién los invitó? Alguna explicación tienen que darnos, ¿no? Lo que sí no debe es paralizarse esto ni detenerse sobre pretexto de otras cosas. Tú mencionas a la señora Keiko Fujimori. En principio yo no quiero que pueda ser presidente ahorita porque tenemos un estatus, salvo que dio un golpe de Estado, que no podría... Un vacío tampoco... de poder, ¿no? Sí, pero ¿dónde estaría el vacío? Yo creo que el premiado sería el vicepresidente, ¿no? Y sigue la línea con la otra vicepresidenta. En una interpelación, y sigue la otra vicepresidenta y naturalmente recién ahí podría asumir la presidenta del Congreso, sería segunda vez, porque creo que en la transición con Paniagua estaba la congresista. Pero yo creo que exagerar esto, lo que sí pienso que si la señora Fujimori quiere ser presidenta con todo derecho, como cualquier otro ciudadano, teniendo la primera bancada, no le haría daño exigir que también se investigue al gobierno de su papá, ¿no? Y todo lo que hay desde el momento en que ha habido estas empresas que han tenido transacciones. Total, ella... Curarse en salud, ¿no? Tengo que no tiene nada que ver, porque creo que su edad y muchas cosas no tendría nada que ver, ¿no? Y entonces, además, es hora de ponernos transparente a la necesidad de la urgencia del país. Por eso creo, Rafael, que al margen de esa enorme mayoría, creo que si el aprismo logra definitivamente entender que tiene que limpiarse a plenitud y que puede agradecer lo que está pasando, porque mira, si no hubiera sucedido esto del señor Odebrecht sobre todo, que es el capitán de la economía que ha caído, Toledo, todos claro. Estarían, porque aquí nadie le inquieta la podredumbre. Aquí, como dice Shakespeare, ¿no? Decía, algo se pudre en Dinamarca, en Harlem, bueno, algo ya está recontra podrido aquí, sí, y no sé cómo vamos a hacer. Por eso tenemos que salir unidos todos en una gran movilización de conciencias. Dios quiera que haya la capacidad de canalizar. Yo convoco a la ciudadanía, a los políticos de importancia, a las fuerzas trabajadoras, laborales, a los jóvenes. A la gran marcha nacional. A los jóvenes, sobre todo a integrarnos y hacer la exigencia natural de la Comisión Internacional contra la Impunidad, pero tenemos que exigir hoy. Ahí he visto letreros y los felicito, pero que habría que agregar, porque también la detención preventiva tiene que tener sus fundamentos. Pero es el espíritu del pueblo que dice detención preventiva ya, ok, pero detención preventiva contra la impunidad. Lo que necesitamos es impedimento. Lo que yo no quisiera que se le siga presentando al Ministerio Público, que cuando den un avance con rotura de puertas y todo, ya el ciudadano no esté. Sí, pues. Cuando eso doctor, se puede tomar preventivamente, ¿no? Muchas gracias al doctor Fernando Calle. Los bienes patrimoniales, acciones, etcétera, ¿no? Lo vamos a tener presente. Gracias al doctor Fernando Calle. Por favor, Rafael, si la democracia seguimos nosotros impulsando al público para que salga de esta situación difícil en la que se encuentran todos los peruanos. Nos incluimos aquí con el doctor Fernando Calle, por supuesto. Hasta una próxima oportunidad. Pausa. Estaremos en instantes con el líder de FE frente